Hola, ¿qué tal? Que tengan buen día. En esta ocasión vamos a hablar de una industria muy importante, la industria cinematográfica y de contenido audiovisual, que hoy por hoy está tomando bastante relevancia en la economía en México. En los últimos 4 años ha crecido de manera significativa y no solamente de manera local, sino que también ha traído inversión extranjera. Correcto, como bien comentas, Belén, la verdad es que consideramos que es una industria de suma relevancia para la economía y el desarrollo del país, que efectivamente, pues yo diría derivado de la pandemia, pues ha tenido un auge importante, sobre todo cuando hablamos de temas más de streaming y de, bueno, pues toda la producción que ha sido a través de plataformas digitales, que, bueno, pues nos ha permitido identificar cómo la generación y la producción aquí en México tiene una derrama económica directa e indirecta muy importante, ¿no? Y creo que sobre esa base, pues podemos identificar algunos elementos relevantes como la derrama per se económica, pero también incluso la generación de empleo. Viendo algunas cifras interesantes de algunos estudios que se han hecho al respecto, veíamos que por cada 200 millones de inversión directa que se tiene sobre la industria, más o menos hay una inversión o una derrama indirecta de 127 millones de pesos. También en temas justo de desarrollo o generación de empleo, por cada 100 personas empleadas por la industria de contenido audiovisual, hay una generación de 66 empleos dentro de la economía formal adicionales. Entonces, pues sí es un fenómeno muy interesante, muy importante, relevante para todos nosotros que nos gusta, aparte, claro, pues ser partícipes de pues conocer y ver series y películas a través de estas plataformas, y también obviamente después de la pandemia ya con la posibilidad de regresar a los cines, que también teníamos muchas ganas de hacerlo, ¿no? Aparte también ha impactado bastante en el sector turismo y exportado la imagen de México en todo el mundo. Sin lugar a duda, México es rico en locaciones, podemos encontrar desde playas, desiertos, bosques, ciudades importantes. Eso, sin lugar a duda, ha marcado bastante que esta industria crezca mucho. Claro, ¿no? Y fenómenos como nos tocó, afortunadamente, pues dar asesoría en su momento, pero la película de James Bond de 007, claro, que se filmó aquí en México, donde pues pudimos ver que de un tema, pues de una película de Hollywood se generó toda una tradición, por llamarlo de alguna manera, ya en México en relación con el famoso desfile de muertos, que justo viendo este tema de los datos resulta muy interesante que el año posterior a que pues se empezó a transmitir esta película, hubo un incremento del 10% en el turismo en la Ciudad de México. Esas tradiciones en particular, ¿no? Entonces no solo pues detonan una derrama económica, sino que también posicionan la riqueza cultural y pues natural que tenemos en México. Claro. Y bueno, además de esto, hemos visto que han crecido no solamente compañías locales aquí en México, sino también lo han hecho a través de grandes corporaciones, estudios en el extranjero que han venido a hacer negocio, producciones. Y entonces en esta situación, Baker Tilly México, ¿cómo los puede apoyar? ¿Cómo los hemos apoyado a lo largo de casi una década de crecimiento aquí en México? Claro, la verdad es que creo que pues nos sentimos muy orgullosos de considerarnos un factor importante dentro de todo justamente el ciclo de creación de este contenido audiovisual. Y como bien indicas, pues lo interesante es ver desde la óptica de Baker Tilly de qué áreas o qué aspectos particulares pues hemos apoyado a esta industria, ¿no? Yo tengo el gusto de dirigir la práctica legal y bueno, pues justamente algunos de los ejemplos de asesoría o temas que hemos apoyado a la industria pues son desde diversas ópticas legales, desde asesoría en la parte de abogados como tal de producción, expertos en temas particulares de derechos de autor, de propiedad intelectual, temas corporativos como tal, temas laborales, temas fiscales, que obviamente pues ahí vamos justo muy de la mano con tu expertise para que nos cuentes un poquito más. Sí, exactamente, los hemos apoyado bastante en temas incluso de cómo formarse, cómo constituirse aquí en México, apoyarlos en los beneficios fiscales, que es una de las razones también por las cuales vienen esas producciones a nuestro país, apoyarlos en recuperaciones del IVA que pagan las producciones aquí en México, incluso en la administración interna que tienen sus producciones, temas de contabilidad. Cuando llegan a tener operaciones entre las mismas compañías, también podemos apoyarlos en temas de precios de transferencia, ¿no? Entonces realmente es un servicio integral y que va de la mano desde el día 1 que inician un proyecto hasta que concluye y hasta que logran obtener todos los beneficios financieros, fiscales que nuestro país les puede proveer, ¿no? Hemos identificado que pues, la determinación de los presupuestos por parte de las casas productoras, ya sea una casa productora pequeña o una casa productora muy grande, al momento de realizar pues, contenido audiovisual, es de suma relevancia para poder determinar el éxito o fracaso de una producción. Y bajo esa lógica, pues justo nuestra tarea de Baker Tilly yo diría que es atrás de cámaras justamente, claro, en apoyarlos a que todos esos procesos desde la óptica legal, decíamos, desde la contratación, la misma constitución de la entidad, hasta toda la parte ya de un proceso que puede implicar una devolución de una contribución o el aplicar para un tipo de estímulo fiscal,
pues siempre tienen una incidencia directa en evitar alguna contingencia y por otro lado, pues tener tanto la contabilidad y la parte fiscal y obviamente algún tipo de beneficio al día y pues con esa disponibilidad para que forme parte del presupuesto de la producción. Claro, y efectivamente que las producciones o los productores se encarguen de hacer lo que perfectamente saben hacer, que es ser creativos, hacer contenido muy bueno y que sientan el apoyo de Baker Tilly como un aliado de negocio y que nosotros seamos los que estemos cuidando la parte financiera, fiscal e incluso legal de sus proyectos. Correcto, y como bien dices, pues en todas las etapas del proceso, desde la preproducción, la producción en sí y la postproducción de cualquier tipo de proyecto. Entonces, la verdad es que creo que es una industria muy interesante, no nos aburrimos en Baker Tilly justamente asesorándolos y bueno, pues creo que ha sido un gran diferenciador el que nosotros como firma pues tengamos todo este expertise completo para que también las grandes producciones que también se están desarrollando en México y que seguramente van a seguir incrementándose, pues bueno, vean justamente que México es un país que pues tiene toda la capacidad de infraestructura, la capacidad intelectual, el talento obviamente para poder desarrollarlos y que pues desde luego somos una opción muy viable, ¿no? Y bajo esa lógica también, la verdad, y me gustaría que nos platicaras, Belén, porque creo que hemos sido también actores importantes incluso en la negociación de cómo pues visualizamos el mercado mexicano comparando y creo que es uno de los beneficios también como Baker Tilly que podemos contar con equipos también expertos no solo en México sino en el mundo y eso nos da una óptica de hacia dónde van otras jurisdicciones, qué están haciendo bien en otros países y cómo nosotros podemos replicar esas figuras en México. Claro, efectivamente, de hecho, pues como bien comentas, nuestro equipo es especializado y no nada más local, porque tenemos la fortuna de que también contamos con equipos especializados en otras partes del mundo. Hemos contribuido a dar asesoría directamente a los estudios, cómo hacer mejor el negocio aquí en México, qué beneficios pueden obtener o cuál es la figura de negocio que más conviene. Entonces, realmente nuestra participación me agrada decir que ha sido muy grata y de bastante aporte hacia los estudios y hacia la industria en general. Correcto, y justo esa comparación también de la experiencia que tenemos en otras jurisdicciones nos ha permitido pues dar no solo la asesoría integral, sino también justo pues áreas de recomendación y oportunidad, no solo a los proyectos en particular, sino a la industria en general, donde pues bueno, también hemos sido partícipes de iniciativas interesantes que buscan justo pues incentivar desde la óptica legal y fiscal, pues cómo en México se pueda volver cada vez un país con mayor producción de contenido, no solo local, sino también pues internacional, ¿no? Y también bajo esa lógica, creo que es importante ir apuntalando que, bueno, pues la legislación tampoco es sencilla, las reglas tampoco son fáciles de implementar y obviamente pues el contar con una asesoría especializada, integral, pues como bien tú apuntalabas, ha permitido a las casas productoras tener la tranquilidad de dedicarse a lo que son buenos, que es la generación de este contenido y bueno, pues tras bambalinas nosotros ser su mano operativa justo en la implementación correcta de todos los aspectos legales y fiscales. Claro, y bueno, con esta relevancia de la industria y el crecimiento que ha tenido, la verdad es que también ha sido un foco hacia el gobierno. Hemos visto en los últimos años, e incluso para este año, qué es lo que esperamos, ¿no? Se han dado a conocer algunos beneficios fiscales para la industria y esperamos que durante este año también obtengamos más avances. Claro, y bueno, pues eso también, pues todo poder lleva una responsabilidad, dijera alguien de la industria. Y claro, bueno, pues justamente bajo esa lógica, creo que como tú bien decías, pues la autoridad también está muy abierta a generar esos incentivos, esa pues facilidad de poder tener más grabaciones y generar más contenido en México. Sin embargo, bueno, pues eso trae aparejado decía un tema de responsabilidad por parte de las casas productoras, de las grandes empresas de streaming, de pues hacer las cosas bien y bajo esa lógica pues cada vez identificamos mayores revisiones por parte de la autoridad tanto a nivel federal como a nivel local, ¿no? Y a manera de ejemplo pues revisiones por parte de la Secretaría del Trabajo, por parte de la autoridad fiscal, específicamente del Servicio de Administración Tributaria y obviamente también de las autoridades a nivel local cuando estamos hablando de ciertos beneficios. Vivimos el año pasado, 2023, un parteaguas desde mi óptica en la parte de un beneficio fiscal, por ejemplo, en el estado de Jalisco, que bueno, pues me gustaría saber también cómo lo viste desde la implementación del estímulo. Realmente una iniciativa bastante buena y que trajo bastante beneficio a esta localidad y sin lugar a dudas creo que es un par de aguas para las demás entidades, ¿no? Muchas producciones se vieron beneficiadas por este estímulo y lo más importante de esto es que no perdieron algunos otros beneficios como puede ser una recuperación de saldos a favor de IVA, sino que fue algo adicional y esto la verdad es que trajo bastante beneficio económico y bastante ahorro a los presupuestos de estas producciones. Sin duda eso va a ser un punto de partida para que otras entidades puedan lanzar beneficios como este. Claro, y sin duda lo vamos a ver. Obviamente es un tema de competitividad, como decíamos desde el inicio,
de esta charla, pues justo el que haya más producciones en los diversos estados de la República, pues genera una derrama económica tanto directa como indirecta, más pues todo un desarrollo en infraestructura, turismo y todo lo que hemos venido platicando. Entonces claramente vemos que pues será una tendencia a nivel estatal y desde luego esperamos que también lo sea a nivel federal, el pues establecer cada vez más incentivos para que pues las empresas internacionales vean a México como el hub de la generación de contenido audiovisual de Latinoamérica, de habla hispana, pero también sobre contenido que pueda ser incluso de pues otros idiomas y que bueno pues tenga un alcance mucho mayor a nivel mundial. Bueno, sin duda una industria bastante importante actualmente en México. Recuerden, aquí en Baker Tilly somos sus asesores locales con respaldo internacional. Adrián, muchas gracias por la charla. No, muchas gracias a ti, Belén. La verdad es que un gusto compartir contigo esta charla, compartir la gran cantidad de proyectos que tenemos en la industria, que esperemos que sean cada vez más y bueno, pues que sin lugar a duda sea una industria en crecimiento, que se plasme obviamente en la generación de contenido de calidad y obviamente pues nosotros estar detrás apoyando, como bien dices, asesorando tanto desde la óptica local como también pues con todo el equipo experto que tenemos a nivel internacional. Ya después propondremos nuestra propia serie en Baker Tilly, sin embargo, bueno, pues nosotros por el momento nos quedamos asesorándonos.